Los casos de corrupción se amontonan alrededor del presidente del gobierno. Ya con el último informe de la Guardia Civil, lo que sabemos es que alcanza a 7 ministerios y al propio presidente del gobierno en cosas muy importantes. Es tal la cantidad de información que viene en el informe de la Guardia Civil que vamos a tener que analizarlo punto por punto. Atención, porque esto es probablemente uno de los mayores casos de corrupción de la historia de la democracia y de la historia de la Unión Europea. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta. El informe tiene 233 páginas cargadas de datos, cifras y hechos relevantes que ahora vamos a analizar con detalle. Uno de ellos es una captura de la pantalla del teléfono móvil de José Luis Ábalos que el propio Ábalos envía a Koldo García para mostrarle el intercambio de mensajes que Ábalos ha tenido con Pedro Sánchez. En esos mensajes, Ábalos le dice a Sánchez que la vicepresidenta de Venezuela viene en privado y que quiere verle discretamente. Sánchez le da su autorización con una sola palabra: bien. Miles de millones de euros en contratos inflados, en corruptelas, en rescates cuestionables y en reuniones con una persona que pertenece a una narcodictadura asesina que no tenía permitido venir a España. Vamos a hablar de todo ello poco a poco porque lo que ha mostrado el informe de la Guardia Civil es absolutamente brutal y es tanto que merece la pena que vayamos punto por punto. Número 1. Os acordaréis del tema del Delcy-Gate. ¿Qué era esto del Delcy-Gate? La vicepresidenta de la narcodictadura venezolana quería venir a España y quería venir a España para fortalecer relaciones con el gobierno y además llegar a toda una serie de acuerdos. Bien, en el informe de la UCO se muestran cosas muy importantes, pero conviene poner en contexto todo esto. ¿Por qué? La vicepresidenta de la narcodictadura venezolana, la señora Delcy Rodríguez, no tenía permitido venir a España, no tenía permitido aterrizar en España y no tenía permitido ni siquiera sobrevolar el espacio Schengen. Esto está en las sanciones de la Unión Europea cuando se llevó a cabo el fraude electoral por parte de la narcodictadura, la represión y, por supuesto, todos los asaltos a los derechos humanos de la narcodictadura venezolana. Bien, pues lo que sabemos por el informe de la Guardia Civil es brutal. Sabemos que el ministro entonces Ábalos, que era el número 2 del gobierno de Sánchez, organizó una visita a través de cartas, a través de correos electrónicos, una visita con todo lujo de detalles. Es decir, no es lo que nos han vendido de que ella pasó por aquí, aterrizó y él fue por la noche y la saludó porque no podía hacer otra cosa. Se estaba organizando una visita oficial en la que había reuniones con ministros. De hecho, reuniones con el ministro Illa. Y además se sabe por el informe de la Guardia Civil que el ministro Ábalos tenía informado al presidente y que el presidente Sánchez dio su aprobación para la visita y para los acuerdos. ¿Qué era el acuerdo que querían llegar la narcodictadura venezolana con el gobierno español? Por supuesto, el proceso de apoyo mutuo, Entre otras cosas, se encuentran cosas absolutamente increíbles, como por ejemplo el hecho de que se pusieron a comprar oro de manera cuando menos sorprendente. Alucina. Alucina porque es que, claro, lo que nos hemos encontrado es brutal. Ahora puedes entender por qué el gobierno quiere que se silencie a los medios de comunicación. En un artículo brillante, la abogada Guadalupe Sánchez ha explicado que nos hallamos ante un entramado en el que confluyen todos los escándalos gubernamentales, desde Delcy Rodríguez en Barajas hasta Begoña Gómez. Es importante
entender el nexo de unión. Bien, lo que sabemos sobre lo que está ocurriendo es que la trama Koldo, que para ser justos y precisos deberíamos llamar la trama PSOE, vendría a ser como una gran matriosca cuya primera capa se presentó como un tinglado interministerial para la compra de mascarillas, pero que en realidad alberga en su interior múltiples casos de corrupción con un nexo común. El comisionista Víctor de Aldama y un epicentro compartido radicado en el Ministerio de Fomento, regentado por José Luis Ábalos, que era el número 2 del gobierno de Sánchez. Según el informe de la UCO, que se ha hecho público, el interior de esta gran matriosca albergaría una capa que contiene la autorización directa de Pedro Sánchez, al que la trama se refiere con el sobrenombre de el Uno, al encuentro ilegal con la vicepresidenta de la narcodictadura venezolana, Delcy Rodríguez, en Barajas, a la que el exministro Ábalos había invitado previamente con una misiva cuya lectura no tiene desperdicio. Otra de las capas que integra la matriosca de la corrupción socialista estaría conformada por la negociación con Delcy para adquirir lingotes de oro venezolano y las bolsas con dinero en efectivo llegando a Ferraz. Estas son cosas que te crees que son normales en una democracia. Al abrir la tercera matriosca llegamos a Ábalos negociando el rescate de Air Europa directamente con el presidente Sánchez y la vicepresidenta y ministra Nadia Calviño a petición del comisionista antes mencionado, que también era consejero del grupo turístico que después financiaba los contactos de Begoña Gómez. Ese mismo día, el consejero delegado de ese conglomerado se reunía en secreto con Begoña Gómez y el propio Aldama, según publicó El Confidencial en marzo. Qué curioso. Las gestiones de los miembros del entramado de la trama Koldo, o la trama Sánchez, o la trama PSOE, como la quieras llamar, resultaron fructíferas y Air Europa, por supuesto, recibió un gigantesco rescate. Pero el tema del rescate de Europa no significa que a lo mejor no se lo pudiese merecer y lo tuviese que tener, sino las formas y sobre todo toda la cantidad de cosas que han aparecido laterales, que han beneficiado a la mujer del presidente y a otros en ese proceso. Pero todavía nos quedan capas por destapar, como el contenido de las otras reuniones de la esposa del presidente del gobierno con el comisionista, pues no debemos olvidar el patrocinio de la empresa Guacalúa y etcétera, ¿no? Bien. Por no hablar de los lazos que atan al socialismo español con el régimen de Maduro y que explicarían la equidistancia mostrada por el gobierno ante el golpe de Estado en Venezuela y sus reticencias a reconocer a Edmundo González como el presidente legítimo de ese país. Claro, presentarse como la solución para Maduro, acogiendo a Edmundo González, pero manteniendo la equidistancia entre los que asesinan y los que reprimen y los que sufren esa represión. El presunto entramado de corrupción, bautizado como caso Koldo, pero como hablábamos puede ser el caso PSOE, no solo presenta proporciones colosales, sino que nació en un momento crítico y delicado para la sociedad española, en el peor momento de la pandemia de la COVID-19. Porque estos son los que te hablan de defender el estado de bienestar y la sanidad, etcétera, etcétera. Bien, si vemos en el español, se están sacando todos los datos y uno detrás de otro son brutales, porque estamos hablando de una persona que era el número 2 del gobierno y estamos hablando de un caso que afecta ya y tiene ramificaciones con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Sanidad, reuniones con el ministro Illa, el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Industria y, por supuesto, todo el entramado de presidencia, etcétera. Desde luego, poco no hay. Todo esto, además, oye, no es la fachosfera en los medios de comunicación que no les gustan, etcétera, que esto lo está reflejando, mis queridos amigos, para los trolls que escriben de vez en cuando, lo está reflejando La Sexta, lo está reflejando El País. Bien. Sánchez engañó al gobierno y al Senado con el viaje a España de Delcy y Moncloa alega ahora que es que Ábalos le mintió. Recuerda que en la información del informe de la Guardia Civil se dice que Pedro Sánchez dio su apoyo expreso.
el jefe Ábalos y la jefa Delcy les presentó Aldama y creó un vínculo entre Sánchez y Maduro que llega hasta hoy. El caso Koldo incluye una trama de fraude con los hidrocarburos, con el fraude del IVA de los combustibles, de los hidrocarburos, que es solo la punta del iceberg. El fraude del IVA en los carburantes ha sido una de las patas que se utilizaban para recibir dinero corrupto. Es decir, claro, se hacían facturas falsas, luego se generaban unos ingresos que eran completa y absolutamente ilegítimos. Vale. Otras cosas que vemos, ¿vale? Ahí estamos hablando ya de una defraudación de 182 millones de euros. Todo esto en el centro, el número 2 del gobierno de Sánchez, con la aprobación de esa persona que el comisionista, el señor Ábalos y toda la trama llaman el número 1. ¿Quién es el número 1? Pedro Sánchez. Aldama pidió dinero a su enlace en Venezuela con Delcy. El gobierno paga, pero la máquina necesita aceite. Todo esto del informe de la UCO, ¿vale? Conversaciones con su enlace en Venezuela en los que pedía envíos de miles de dólares en efectivo para seguir alimentando la máquina. Esto es una trama corrupta, como dice maravillosamente Guadalupe Sánchez, que es como esos muñecos rusos en los que vas levantando y salen otros debajo, ¿verdad? Bien, adicionalmente, Ábalos y Aldama presionaron y pusieron a Calviño, a Montero y la SEPI para rescatar a Europa. Atención. Ministerio de Sanidad, Ministerio de Fomento, Ministerio de Justicia, Ministerio de Hacienda, el presidente del gobierno, la mujer del presidente del gobierno y todo el entramado. Es que es alucinante. Vale, parece que todo ha servido. Estas 5 palabras de un mensaje privado de José Luis Ábalos, número 2 del gobierno, resumen el nexo de la unión que existía entre el exministro y el consejero delegado de la empresa que después se rescató. Que hubo muchas empresas que necesitaban apoyo, hubo muchas, pero claro, utilizar la desesperación, y esto es importante, utilizar la desesperación de esta empresa en ese momento para convertirla en un vehículo que va a financiar toda la trama que involucra también a los proyectos, entre comillas, profesionales de Begoña Gómez que están siendo investigados por presunto tráfico de influencia y por presunta corrupción, es desde luego alucinante. Koldo y la secretaria de Ábalos dieron salvoconductos a la jet set del chavismo para ir a Madrid en medio de la pandemia, cuando todos estabais encerrados y no podíais ir a ver a vuestros familiares. El chavismo se paseaba desde Caracas hasta Madrid todo el tiempo que lo necesitaba a cambio de engrasar la máquina. Vale, es una cosa absolutamente increíble, absolutamente increíble. Aquí podéis ver, lo que el Partido Popular ha puesto como la política del PSOE del verdadero fango. Es que continúa, ¿no? No solamente estamos hablando del Delcygate, no solamente estamos hablando de rescates irregulares, no solamente estamos hablando de la implicación del número 2 del gobierno y de la interactuación con todos los más importantes ministerios y además toda una utilización de fraude y de dinero ilícito para engrasar la máquina. No solamente estamos hablando de eso. Estamos hablando de los contratos completamente inflados hechos por parte de entidades, comunidades autónomas en las que estaba el gobierno, etcétera, y el Ministerio de Sanidad, el señor Illa, cuando en medio de la pandemia se contrataba a través de la trama Koldo a precios completamente desproporcionados, ¿vale? El gobierno tiene preocupación cero tras el informe de la UCO sobre el caso Koldo. No me extraña que tenga preocupación cero. ¿Y por qué tiene preocupación cero? Porque considera que tiene impunidad en absolutamente todo. Y además porque piensa que
va a poder cargarle toda la responsabilidad de lo que ya es un caso de corrupción incuestionable a Ábalos como si pasase por allí, como si no fuese el número 2 del gobierno, y al señor Aldama. El jefe Ábalos y la jefa Delcy. Esta es la realidad y es extremadamente preocupante. Nos encontramos ante un caso de corrupción que con este informe de la Guardia Civil sabemos ya que no es un caso de presunta corrupción. Aquí hay corrupción, ¿de acuerdo? Ahora, lo que estamos es ante un caso de presunta corrupción generalizada en el gobierno, coordinada y completamente organizada de manera prácticamente mafiosa por parte del número 2 del gobierno en aquel momento, con el conocimiento por parte del número 1, el 1, según todas estas comunicaciones, y con ramificaciones que llevan a la carrera profesional y a los compromisos profesionales de la señora Begoña Gómez. Todo esto desde el apoyo a una narcodictadura asesina en Venezuela, a la compra de un oro con dinero ilícito, a la transferencia de dinero completamente opaco, a el fraude del IVA, a la utilización constante de los mecanismos del Estado para financiar una trama de corrupción, entre ellos los contratos de sanidad en una época tan difícil como la del COVID-19. Esto, mis queridos amigos, es con mucho algo que no es ya el caso ERE, que fue el mayor caso de corrupción de la historia de España y de la Unión Europea. Todavía es el caso donde más se ha robado de las cuentas públicas, más de 670 millones de euros. No es el caso ERE, no es el caso Gürtel, ni de lejos. Estamos hablando ya de nuevo de un top en lo que es la corrupción. Y sobre todo un top porque supone que lo que se ha hecho ha sido una trama perfectamente organizada en la que se involucra no solamente a un comisionista y a una trama con el señor Koldo, que además era una persona muy cercana al número 2 del PSOE, muy cercana, una persona del PSOE al que se le dieron cargos públicos, etcétera. Una persona del entramado cercano a Pedro Sánchez, y no solamente que involucra a Pedro Sánchez como el número 1 que aprueba todas estas decisiones, sino que se ha mentido al Senado y al Congreso, se ha mentido a los ciudadanos, se ha mentido a la prensa en esos comunicados en los que se ponían muy encendidos y en los que hablaban de fango y fachosfera, etcétera, etcétera. Y la realidad es que la máquina del fango estaba siendo creada, organizada de manera meticulosa y completa y absolutamente organizativa y lineal y jerárquica desde el gobierno de España, involucrando a ministerios, involucrando a el número 2 del gobierno, involucrando a una narcodictadura asesina, y todo ello beneficiando la actividad profesional de la mujer del presidente del gobierno, que está siendo investigada por presunta corrupción y tráfico de influencias. Todo con el apoyo, con el conocimiento y con la coordinación del señor número 1, señor Pedro Sánchez. Eso es lo que viene en los papeles de la UCO, en los papeles de la Guardia Civil, en el informe de la Guardia Civil, que es devastador, Te intentarán decir que todo esto era Ábalos y que lo hizo él solo sin que se enterase nadie. Vaya estupidez. Te intentarán decir que Koldo era un señor que pasaba por allí y que no tenía nada que ver con el PSOE. Vaya estupidez. Te intentarán decir que este comisionista que pasaba por allí, que engañó al señor Ábalos. Vaya estupidez. Y te intentarán decir que esto no es un caso de corrupción. Y volvemos a tener otro, ¿no? Y no otro caso pequeño, sino un caso de corrupción institucionalizada desde las partes más altas del gobierno. El número 2 del gobierno, y veremos hasta dónde llega la investigación y qué pasa con el número 1. Que no te engañen.